Mi proyecto era desarrollar todas las demandas civiles existentes, pero me iba a tomar meses o años y eso no me atrae tanto, es muy extenso. El derecho penal es más interesante porque abarca, porque trabaja con el tercer bien jurídico más preciado que es la libertad. En cambio, el derecho civil trata con el patrimonio y tu patrimonio no sirve si ya te vas a morir, si no tenés salud o si no tenés libertad. El libro preliminar del Código Procesal Penal abarca desde el artículo 1 al 30, pero los principios y garantías van desde el artículo 1 al 13. Y el artículo 1 establece los pasos de un proceso válido para obtener una sentencia sana, que no sea anulable por vulnerarse derechos procesales. Lo que dice el artículo 1 es que primero tiene que haber una ley, luego un hecho, luego un juicio y luego una sentencia. Implícitamente se está refiriendo al debido proceso que viene de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que nadie va a ser privado de su vida, de su propiedad y de su libertad sin el debido proceso legal. El debido proceso tiene dos características que son la audiencia y la prueba. La audiencia es la garantía de toda persona de ser escuchada, de contar su verdad, de defenderse. Por su parte, la prueba es una obligación y un derecho. Una obligación por parte de quien acusa, especialmente en el fuero penal, y un derecho por parte del acusado. Digo especialmente en lo penal, porque en lo civil no siempre rige la presunción de inocencia. En lo civil, en algunas ocasiones, tenemos la inversión de la carga probatoria y el demandado tiene que probar su inocencia, como ocurre, por ejemplo, en la demanda de indemnización de daños por mala praxis médica. Básicamente, lo que nos dice el debido proceso es que no se le puede condenar a una persona sin pruebas. Ahora, vamos a la práctica. El trabajo del juez no es aplicar la ley a rajatabla, es poner equilibrio en la sociedad. Para que sea posible un equilibrio en la sociedad, que es objetivo del Estado, no se pueden respetar todas las leyes, tanto por parte de la autoridad como por parte de la ciudadanía, porque la ley es un parámetro que tenemos para autodeterminarnos. Es como el Parley de Piratas del Caribe. El Parley de los piratas no era una ley a cumplir a rajatabla, sino era un conjunto de recomendaciones. Asimismo, es nuestro derecho positivo, un parámetro. Algunas veces se sacrifica el cumplimiento de la ley para hacer prevalecer el sentido común. No siempre va a prevalecer la aplicación hermenéutica correcta de la ley. Algunas veces se tiene que hacer prevalecer el criterio político o administrativo por encima del jurídico. Vamos a un caso nivel pueblo, las famosas barreras. Las barreras policiales son ilegales, pero eficientes. La Constitución Nacional dice en el artículo 12 que la autoridad policial solamente te puede detener por dos motivos: flagrancia u orden judicial. Jamás se da ninguno de estos dos casos. En las barreras policiales que monta la Policía Nacional, la Caminera o inclusive la misma Fiscalía, caen muchos borrachos y personas con órdenes de captura. Eso nos indica que las barreras son eficientes, sin embargo, son ilegales, porque montar barreras aleatorias es un hecho punible tipificado en el artículo 241 del Código Penal, que habla de usurpación de funciones. Ninguna ley otorga a la Fiscalía y a la Policía facultades para andar deteniendo a la gente en forma aleatoria. En este caso, de las barreras, legalmente la autoridad es más delincuente que el detenido o que el ciudadano. Ahora, más allá de lo que diga la ley, ¿está bien o está mal montar barreras de control aleatorio? Para mi gusto, por supuesto que está bien, porque son eficientes, sirven y dan resultados preventivos.
no se pueden andar respetando todos los derechos procesales de todo el mundo, porque si no, nadie se va a ir preso. En la realidad, no se van a respetar todos los derechos procesales de todos los procesados, porque o si no, vamos a tener impunidad para todo el mundo y no va a haber un equilibrio en la sociedad. Por ende, el sistema sí funciona. Y no estoy opinando a favor ni en contra, solo voy a describir cómo funciona el sistema de justicia en el fuero penal. Aunque hay cosas que me voy a abstener de decir porque no conviene. Por ejemplo, hay una entrevista que concedió la jueza de garantías, Lizzy Sánchez, al medio digital El Observador, donde dijo que la intención de la ley al contemplar la prescripción es evitar que el procesado que está en rebeldía se beneficie por su rebeldía y obtenga la impunidad. Lo que estaba diciendo la jueza es que a ella no le gusta la impunidad. Por eso no le reconoce al procesado el derecho procesal a la prescripción, aunque está en la ley. La jueza Lizzy Sánchez admitió en público ante la prensa que viola el artículo 257 de la Constitución Nacional, que dice que los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley. Al juez no le está permitido juzgar la equidad de la ley o valorar la ley. Interpretarla sí, pero no valorarla ni juzgarla. Así como los ciudadanos tenemos prohibido predicar la desobediencia a la ley, pues los jueces obviamente que también. Creo que fue un sincericidio de parte de la jueza. El caso es que encontrar el punto de equilibrio entre derechos y obligaciones en cada caso es difícil y el juez es un ser humano que tiene emociones y a nadie le gusta la impunidad. Ver como un delincuente o criminal se sale con las suyas solo porque contrató un buen abogado que cobra bien, a ninguna autoridad le es agradable. El artículo 2 habla de juez natural. Juez natural es el que ya está previsto por razón de la materia, cuantía, monto, territorio y por la naturaleza del hecho punible. Y el juzgado especial es el que se establece exclusivamente para juzgar una causa específica, lo cual está prohibido. Juzgado especial sería lo contrario a juzgado ordinario, designado por sorteo. Y el artículo 3 habla de independencia e imparcialidad. La teoría dice que si un juez está siendo presionado por algún congresista, debe informar a la Corte Suprema de Justicia. Si es presionado por algún ministro de la Corte Suprema, entonces tiene que informar a la Cámara de Diputados. Ahora vamos a la práctica. La norma habla de injerencia externa, pero ¿qué pasa si la injerencia es interna y no externa? Un juez emocional es un juez volátil, cambiante, que se deja influenciar por sus propios gustos o caprichos. Actúa en nombre propio como persona física y no en representación del Estado, como tiene que ser. Le vuelvo a poner como ejemplo a la jueza Lizzy Sánchez, quien confesó que no reconoce el derecho a la prescripción del rebelde. Tal vez porque no le guste la impunidad, porque le causa impotencia tal vez. Por ende, evita que ocurra. Como si fuera que mantenerse prófugo por 10 o 15 años es fácil. Ya explicó el camarista Camilo Torres por qué la rebeldía no es un obstáculo objetivamente insuperable. Otro ejemplo de parcialidad por injerencia interna o injerencia emocional sería el juez Osmar Legal, un juez débil emocionalmente, que no tolera ni aguanta críticas. Cuando Oscar Tuma le dijo ante la prensa que es un juez burro, se enojó y le sancionó solo porque le dijo la verdad. En el caso de Lalo Gómez, que es de público conocimiento, el juez Osmar Legal abrió el resultado de una prueba pericial que estaba dentro de un sobre lacrado y revisó su contenido en privado, lo cual no está mal. Lo que está mal es que no dejó constancia ni labró acta de que lo hizo, violando así el artículo 186, inciso E, del Código de Organización Judicial,
que impone al juez labrar acta a través de su actuario. En la misma causa, el juez Osmar Legal permitió la violación del artículo 238 de la misma ley, que prohíbe la filtración de cualquier información a la prensa o a terceros sobre los juicios criminales, dice. Pero después se siente herida cuando se le critica y sanciona con criterio emocional a los abogados. A eso me refiero con que la injerencia interna es más peligrosa que la injerencia externa. El artículo 4 habla del principio de inocencia. ¿Por qué en la práctica no rige el principio de inocencia? Porque todos, culpables e inocentes, obviamente niegan los hechos que se les atribuyen. Jurídicamente sos culpable recién cuando recae una sentencia firme y ejecutoriada que así lo resuelva. En la práctica, en cambio, sos culpable desde el momento en que cometiste el hecho, haya o no pruebas. Sentencia firme, seguramente que solo el 20% de todas las causas del país tal vez tienen. Pongámonos en el lugar de los jueces. Todos los días escuchan eso de que mi cliente es inocente, no fue él quien cometió el hecho. Él sería incapaz de decapitarle a alguien. La presunción de inocencia es mera teoría. Vuelvo a repetir, a nadie le gusta la impunidad y normalmente de antemano ya se sabe quién cometió el hecho, por lo que no podemos esperar un trato digno de parte de la policía, por lo menos, que es la que maneja la información a favor de quien sabemos que cometió el hecho. El artículo 5 habla de duda. En cuanto a la duda, dice que supuestamente en caso de duda, los jueces tienen que salir a favor del imputado. Voy a ser breve y claro en este punto. En el proceso penal paraguayo, si no tenés un buen abogado, te condenan por lo que saben o creen saber que hiciste, o inclusive por tu mera capacidad de cometer el hecho. Escuché decir al abogado colega López Moreira que en un juicio donde condenaron por feminicidio a su cliente, uno de los jueces hizo la pregunta más tonta que le puede hacer un juez a un perito. Del 1 al 10, ¿cuánto cree el perito que el procesado cometió el hecho? No sé qué. Y el perito respondió 8 o algo así. O sea que no estaba 100% seguro, pero igual le condenaron. Lastimosamente, en esa causa, al condenado no le bastó tener un excelente abogado como lo es el doctor López Moreira. El artículo 6 del Código Procesal Penal es uno de los más importantes de todo el código. Y conviene aprenderse de memoria la parte que dice que el primer acto del procedimiento es cualquier actuación del fiscal u otra actuación o diligencia realizada después del vencimiento del plazo establecido de 6 horas. Normalmente suele ser la comunicación al juzgado del inicio de las investigaciones. Este artículo se complementa con el artículo 136, que dice que todo procedimiento va a tener una duración máxima de 4 años, contados desde el primer acto del procedimiento. De ahí la importancia de conocer con precisión ambas normas. Nos estamos refiriendo a la prescripción. Lo que es claro no se interpreta. El juez que quiere interpretar esta norma para no hacer lugar a la prescripción solo busca quitar de contexto. El artículo 7 del Código Procesal Penal habla de intérprete. Se refiere al traductor que tiene que tener el imputado extranjero que no entiende guaraní ni castellano. El artículo 8 habla de único proceso. Coincide con el artículo 17, inciso 4 de la Constitución, que dice lo mismo: nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo hecho. Norma que la propia Corte viola cuando te casa la matrícula vía administrativa, cuando el Código Penal ya prevé eso en el artículo 81. La prohibición del ejercicio de una profesión
Es una pena que puede resultar de un proceso penal. No hace falta otro proceso administrativo para obtener la misma condena. El artículo 9 habla de igualdad de oportunidades. Oportunidades procesales. La verdad es que durante el proceso, la balanza de la justicia se inclina a favor de la fiscalía un 70-30 o 60-40 por lo menos, porque tiene el monopolio de la investigación y también por todos los motivos que ya dije. Sin embargo, el procesado tiene oportunidad de defenderse en la indagatoria, en la imposición de medidas, en la preliminar y ni qué decir en el juicio oral. Aparte tiene el recurso de apelación. Pero la simpatía judicial se inclina un poco más a favor del Ministerio Público. Por eso, bueno, eso no es ningún problema. No tendría que ser problema para un buen abogado, porque un buen abogado igual le va a dar vuelta al Ministerio Público, aunque su cliente sea culpable, aunque haya querella, siempre que el juez no sea tan permisivo para con la fiscalía, más allá del 70-30. Y el artículo 10 habla de interpretación. Es sabido que la interpretación extensiva está prohibida en contra del procesado. Este es otro de los tantos artículos que si se aplica a rajatabla nadie se va a ir preso. No es una garantía que se pueda respetar al 100%, porque atenta contra el sentido común. Si el juez está convencido que cometiste el hecho, te va a condenar aunque no haya pruebas. Eso está bien si sos querella o si sos fiscal, pero está mal si sos defensa. Sin embargo, si sos buen abogado y tenés un cliente que pueda solventar el patrocinio, no hay resolución irrevocable. Este artículo 10 también habla de la analogía. La analogía es jurisprudencia. Punto. El artículo 11 habla de la irretroactividad. Ya sabemos, la ley va para adelante, no para atrás. El último artículo habla de generalidad. Este artículo 13 es el artículo más innecesario que hay. Este artículo dice que se tienen que respetar los derechos y garantías. En castellano, la ley dice que se tiene que respetar la ley. Redundancia ya, no hacía falta. Señores, esto fue el libro preliminar, Principios y Garantías Procesales. Si este video tiene un me gusta, la próxima vez continuamos con el desarrollo de la acción penal y la acción civil. Y con eso terminamos el libro preliminar para pasar después al libro primero.